Hola, bienvenidos a este segundo momento de preparación para el ministerio de la palabra y de la Eucaristía. Vamos a tratar hoy sobre un tema fundamental en nuestro servicio, el culto agradable a Dios. Es decir, cuál es el culto, cuál es la liturgia, cuál es la ofrenda, cuál es la actitud que agrada al Dios de Jesucristo. Sobre ello vamos a dejar una tarea al final porque depende de la imagen que nosotros tengamos del Dios de Jesucristo, el culto que a Él le agrade. Si tenemos la idea de un Dios castigador, si tenemos la idea de un Dios que es todopoderoso y que le exige normas y leyes a las personas, pues vamos a tener la idea de un culto más bien veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento. Si tenemos una idea más acorde a la revelación que hace Jesús del Dios que Él siente, que Él revela, el Dios de la misericordia, el de la compasión, el de la cercanía, el de los pobres, el del amor, el del perdón, pues entonces sabremos de qué culto estamos hablando, el culto agradable al Dios de Jesucristo. En el Antiguo Testamento efectivamente hay una idea que hasta hoy perdura en muchos cristianos, a pesar de que los cristianos somos del Nuevo y no del Antiguo, de que es a través de ofrendas y de víctimas y de sacrificios y de holocaustos y de limosnas y de ofrendas sacrificiales dolorosas, que es la sangre de carneros y de cabritos y de animales la que agrada al Señor. Esa tradición que viene desde el Génesis con el sacrificio agradable a Dios por parte de Abel y no de Caín, que era un agricultor, se extiende todo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento con la idea de que la expiación de los pecados, el perdón de los pecados está ligado, está unido al sacrificio de un tercer elemento. Por eso cuando Jesús va al templo ustedes ven que expulsa a los vendedores, pero también hay gente con palomas y con cabritos y con vacas y con bueyes, porque aún en el tiempo de Jesús la idea de que la expiación de los pecados se hacía a través del sacrificio de un tercero era vigente, y Jesús vino precisamente para cambiar esa idea. También en los pueblos indígenas, incas, aztecas, mayas, y en general en los pueblos indígenas del mundo, de Asia, de África, de Norteamérica, etcétera, existe la idea de que hay que aplacar la ira de los dioses a través de sacrificios sangrientos, incluso de seres humanos, como se practicaba o se practicaban algunas de las culturas que ya mencioné. Sin embargo, Jesús vino para mostrarnos con su práctica que a Dios no se le aplaca a través de sacrificios terceros o de sacrificios que no tengan que ver con la propia vida. Jesús mismo fue presentado por Dios, nos dice la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 3, verso 21, como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe. El pueblo de Israel durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento pensaba que los sacrificios rituales eran la manera de agradar el corazón de Dios y de que perdonase los pecados del pueblo. Y en Jesús, Él mismo nos muestra con su vida y con su doctrina, y especialmente toda la doctrina del Nuevo Testamento, nos muestra que los sacrificios del Antiguo Testamento ya pasaron y que el único sacrificio que nos vale la bondad, la misericordia, el perdón, la reconciliación con Dios es el de Jesús. Eso lo expresa muy bellamente el Papa Benedicto XVI en una carta que escribiera sobre el apóstol San Pablo en enero del 2009. Nos dice que con la cruz de Cristo, pero por favor, entendamos que cuando el Papa habla de la cruz de Cristo, habla de la cruz como la demostración más extrema del amor que vivió Cristo durante su vida. Con la cruz de Cristo, el antiguo culto con los sacrificios de los animales en el templo de Jesús ha terminado, de Jerusalén, perdón, ha terminado. Este culto simbólico, culto del deseo, fue sustituido por el culto real, el amor de Dios encarnado en Cristo y llevado a su plenitud en la muerte de cruz. Esta afirmación es colosal, es maravillosa, ¿sí?
porque nos muestra el Papa Benedicto XVI que es Jesús mismo entregado desde pequeño, desde adolescente, desde joven, en toda su madurez, por el amor profundo por las prostitutas, por los pobres, por los enfermos, por las viudas, por los leprosos. La manera de proceder de Jesús, que al final de su vida no le sacó el bulto a la cruz y que fue hasta la cruz por amor, el que nos redime, el único sacrificio que nos salva. Por tanto, esto no es, continúa el Papa ahí en la mitad de este párrafo, no es una espiritualización del culto real, sino al contrario, es el culto real, el verdadero amor divino humano que sustituye el culto simbólico y provisional. O sea, es el culto de Jesús, la ofrenda de Jesús, el holocausto de Jesús en su vida, su manera de vivir, no su sangre, no su cruz, sino su manera de vivir hasta la cruz, la que sustituye al culto simbólico y provisional del Antiguo Testamento que muchas veces nosotros seguimos viviendo y queriendo ejercer. La cruz de Cristo, su amor con carne y sangre, es el culto real, dice el Papa en ese bello texto. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cordero. El verdadero Cordero no es el que llevan al templo para ser degollado, es Jesús mismo el Cordero. Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe. Es Él el que quita los pecados del mundo, es Él el que nos redime, es en Él donde somos perdonados. Y continúa el Papa de manera muy bella diciendo lo siguiente, ya a propósito de un segundo texto que está en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Lo hemos escuchado muchas veces, este texto dice: les exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Aquí está todo el meollo, la raíz, el corazón, la nuez, el espíritu del culto agradable a Dios, según el Nuevo Testamento, según la vida de Jesús. La exhortación, la invitación a ofrecer los cuerpos se refiere a ofrecernos enteramente, de manera completa, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestra manera de tratar a las personas, ¿cierto? Y a presentarnos a nosotros mismos, dice San Pablo al final de ese texto, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo no es un sacrificio de un animal muerto, es el sacrificio de una persona viva, un sacrificio santo porque es en el Hijo Santo que entregó su vida, y agradable a Dios porque es el único sacrificio que nos redime de verdad. Inmediatamente después San Pablo define así esa forma de vivir. Dice, ese es el culto espiritual. Y ojo, aquí hay una cosa muy importante en este texto que estamos leyendo, parémosle bolas, porque lo dice el Papa Benedicto XVI, nada más y nada menos. Fíjense lo que dice a partir del segundo párrafo. En todo caso, no se trata de un culto menos real o incluso solamente metafórico, un culto espiritual como si fuera en el aire, sino un culto más concreto y realista, un culto en el que el hombre mismo en su totalidad de un ser dotado de razón se convierte en adoración, glorificación del Dios vivo. Vemos un desarrollo importante, hermoso, pero con un peligro. Existe una espiritualización, una moralización del culto. El culto se convierte solo en algo del corazón, del espíritu, pero falta el cuerpo, falta la comunidad. Y nos dice, nos pone en guardia el Papa para un culto tal, un culto que se nos quede como cuando hablamos de los pobres en el espíritu, como si uno pudiera ser pobre en el espíritu y en la casa pudiera ser muy rico, o en sus actitudes pudiera ser muy rico. Eso no existe. Entonces, cuando San Pablo habla del culto espiritual, habla del culto del cuerpo vivo, agradable y santo, como decíamos ahorita en el texto que leímos. El Papa Benedicto continúa en su catequesis diciéndonos lo siguiente: ¿cómo debemos interpretar, por tanto, este culto espiritual razonable? O sea, ¿de qué se trata el culto espiritual?
Pablo, el apóstol, supone que ya hemos llegado a ser uno en Cristo Jesús. Es decir, que en el sacrificio de Cristo nosotros unidos a Él, muertos por el bautismo, viviendo ahora con Cristo, por Cristo y en Cristo, somos sacrificio vivo y ofrecemos así un culto verdadero. Los animales sacrificados habrían debido sustituir al hombre, el don de sí del hombre, y no podían. Ellos en el Antiguo Testamento queríamos sustituir la oferta propia pero con animales, pero eso no sucede. Y dice el Papa, Jesucristo en su entrega al Padre y a nosotros no es una sustitución, no está sustituyéndonos, no es ahora un tercero Jesús en vez de una cabra o un cabrito, sino que comporta realmente en sí al ser humano, nuestras culpas y nuestro deseo. Nos representa realmente, nos asume en sí mismo. En la comunión con Cristo, realizada en la fe y en los sacramentos, termina el Papa, nos convertimos a pesar de nuestras deficiencias en sacrificio vivo. Allí se realiza el sacrificio verdadero. Es decir, cuando somos capaces de vivir una vida en comunión con Cristo, en comunión no quiere decir simplemente un deseo de comulgar con Él o de estar unido a Él, sino una común vida con Cristo, una vida perdonadora, una vida misericordiosa, una vida bondadosa, una vida generosa, una vida justa, una vida entregada, una vida sacrificada hasta el final si es necesario en la cruz, hasta el asesinato, hasta la muerte. Ahí es donde somos salvados en Cristo, ahí es donde se realiza el verdadero culto que queremos. Finalmente, les quiero proponer entonces una tarea para reflexionar durante esta semana sobre estos asuntos. Leemos la carta a los Romanos, capítulo 12, los versos 1 al 8, y meditamos y respondemos estas 3 preguntas en el cuaderno. ¿Cuál es la ofrenda agradable a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios? Segunda. Y tercera, ¿de qué manera es hoy la iglesia sacramento, sacrificio de salvación? ¿De qué manera podemos decir realmente que la iglesia es sacrificio de salvación, sacramento de salvación? Eso lo vamos a hacer leyendo y meditando la carta a los Romanos en el capítulo 12, versos 1 al 8. Y la última tarea es que reflexionemos también el texto que les voy a enviar por el WhatsApp o que se les va a enviar por el WhatsApp sobre la imagen de Dios que tenemos en nuestra cabeza. Porque como decíamos, depende de la imagen del Dios que tengamos, el tipo de relación que mantengamos con Él. Y no toda imagen de Dios es la imagen que nos reveló Jesucristo nuestro Señor. A veces nosotros tenemos imágenes más ligadas al Antiguo Testamento o incluso a otras religiones. Pero tenemos que precisar, conocer, aceptar, abrirnos a la realidad del Dios de Jesucristo, que es aquel que nos salva por Él, con Él y en Él, como miembros de su cuerpo. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes en el encuentro presencial con su Biblia y su tarea y sus preguntas.